El 8 de febrero de 1870, el mariscal López llegó a Cerro Corá, colosal teatro que le esperaba con los brazos abiertos para presenciar su última batalla y muerte. El resto de su ejército estaba constituido por un puñado de guerreros y mujeres, todos en lamentable estado físico, famélicos, desnutridos, enfermos, heridos, semidesnudos, con hambre. El mariscal dispuso que se formaran grupos que salieran a explorar y buscar entre campos y montes reses para faenar y alimentar a la tropa que moría ya de inanición. Una de estas patrullas encontró el rancho de Dolores, procediendo al enrolamiento de sus 5 hijos varones. Cierta mañana, estando ya alto el sol, Dolores y sus hijos se encontraban reunidos como siempre, ocupados en diversas actividades, menos Alicia, quien había ido por agua a una naciente retirada con un panzudo cántaro, donde se distrajo mirando y jugando con hermosas mariposas que allí estaban revoloteando, tardando en volver. En ese ínterin, una decena de hombres andrajosos, muy flacos, esqueléticos, así como sus caballos, fueron sorpresivamente a dar con el rancho de Dolores. Era uno de los destacamentos del ejército paraguayo, al mando de un sargento, formado para la busca de reses. Aquella gente y los dueños de casa se miraron fijamente, estos últimos con gran asombro y los primeros de forma inquisidora, observando al grupo, la casa y todos sus rincones, y así vieron bajo el techo, colgados del alero, la cecina que tenían como reserva alimenticia. Todos, a un mismo tiempo, se tiraron de sus caballos y fueron a pelear por las tiras de carne seca. Se las comieron todas, a pesar de ser durísimas estando secas. Luego de este manjar, querían ir más lejos en su auscultación. Miraban a los hijos de Dolores, bien alimentados y rozagantes, como si fueran comida también. Miradas que se cruzaban, señas raras entre ellos, asentimientos con la cabeza. En aquella guerra se pasó mucha hambre. No hay registros de casos de antropofagia, pero nuestra historia cuenta que aquellos hombres estaban dispuestos a todo. Habían caído en la más abyecta condición humana. Se apartaron por un momento, discutiendo entre todos, con el propósito de apoderarse de los hermanos, por más que esta no fuera su misión, que era muy distinta. Una vez todos de acuerdo, el sargento se acercó y con gran voz incriminó a los hermanos. «No tienen vergüenza de estar aquí, ocultos, mientras la patria se está desangrando y necesita soldados para defenderla. Ahora, ya, en marcha, a Cerro Corá». Y formando un semicírculo detrás de los mismos, con sus caballos, se los llevaron a Fulgencio, 18, Aurelio, 16, Ignacio, 14,
Ricardo 12 y Feliciano 10. Dolores se encontraba en su puerta, observando horrorizada lo que sucedía, sin poder hacer ni decir nada para salvar a sus hijos. Se repitió la misma escena de Isla Umbú. Todo lo que atinó a hacer fue trazar una gran cruz en el aire tras ellos y luego caer desmayada. Alicia volvió al rato y vio a su abuela tirada en el suelo, como muerta. Llorando se acercó y la sacudió de un lado a otro hasta despertarla. Entre sollozos entrecortados, Dolores le explicó lo que acababa de suceder. Como la bruja ya le había anticipado lo que sucedería, tenía el espíritu preparado y así Dolores pudo soportar aquel nuevo golpe. La comitiva se alejó del rancho, rumbo hacia Cerro Corá, recorriendo preferentemente extensos campos que oteaban en todas direcciones hasta el horizonte, buscando reses, mas no encontraron un solo animal. Al final de la tarde decidieron acampar al pie de un solitario, grande y frondoso árbol, distante de la bordura del espeso bosque de algunos metros. Estaban extenuados luego de la larga marcha y más que nada hambrientos y sin provisiones. El sargento se recostó contra el grueso tronco, dando orden a los soldados que buscasen leña y preparasen una fogata. Cuando ésta estuvo lista, uno de sus subordinados se le cuadró delante, como esperando una orden. El sargento, como respuesta, echó la cabeza algo hacia atrás y con el mentón señaló a Fulgencio, el mayor y más robusto de los hermanos. Entonces, dos de los soldados le tomaron de los brazos diciéndole: «Acompáñanos al bosque, necesitamos tu ayuda». El muchacho obedeció confiado, sin sospechar nada. En aquel momento, el sargento remarcó que en la orilla del bosque una rama se movió sin que soplara viento alguno. De inmediato se apoderó de su fusil, disparando hacia el sitio, pero casi al mismo instante, desde la espesura del bosque, una atronadora lluvia de balas cayó sobre el grupo. Hacía rato que habían sido detectados por una de las patrullas del ejército brasileño que rastreaban la región buscando el paradero del campamento del resto del ejército de López, y esperaba el momento propicio para apresarlos o aniquilarlos. La masacre fue total. Murieron todos los soldados paraguayos, así como los hijos de Dolores. El 1 de marzo de 1870 caerían en tromba 15.000 soldados del ejército brasilero sobre el improvisado campamento de Cerro Corá, que sería defendido por apenas 500 paraguayos, soldados desnutridos, hambreados, rotosos, mal armados, que fueran el remanente del ejército paraguayo, aunque forjados a fuego para vencer o morir. Allí murió el mariscal López, en manos de sus implacables enemigos que, por eliminarlo, no dudaron
en destruir por completo el Paraguay, mas no lograron rendirlo, siendo este hecho su mayor gloria. En esta última batalla se le volvió a ver al temible sargento João, a quien esta vez le fue fácil guerrear ante escasos y famélicos combatientes, y mientras se hallaba empeñado en la lucha, un herido paraguayo, a costa de gran sacrificio, logró levantarse y clavarle en la pierna su puñal, y fue la única herida que recibió en toda la campaña militar, osadía que el soldado herido pagó con la muerte. Camino de regreso al Brasil. Un pequeño grupo de oficiales y soldados brasileños, quienes tenían sus casas en territorio brasileño cercano a la zona del fin de la guerra, decidieron que les era más conveniente emprender el regreso por tierra, en vez de volver al Brasil con el grueso del ejército por barco, viaje que sería larguísimo. Salieron subrepticiamente, sin que nadie se diera cuenta. Iban todos a caballo, alborozados por el regreso, excepto João, que se sentía afiebrado por su herida. Deseaba descansar y decidió echarse un momento, diciendo a los amigos que ya los alcanzaría. Confiaba en su magnífico caballo para ello. Lo soltó para que pastara aquel apetitoso pasto y él se acostó a darse una larga siesta. Cuando despertó, intentó recuperar al animal, pero éste se había alejado y cada vez que él se acercaba, de un corto galope se alejaba aún más. Nunca se había comportado así. João, bajo la influencia de la fiebre, tenía la mente afectada, reflexionaba mal y empezó a enojarse. Le gritó una orden recia para que se dejara atrapar. ¡Quieto! Él era el amo y la bestia debía obedecer. Mas el animal, su compañero de 1000 batallas, porfiaba en su propósito de no dejarse atrapar. Al parecer, había decidido que era hora de ganar su libertad. João, furibundo, desenfundó su revólver y le disparó 3 veces. El animal se alzó bruscamente sobre sus patas traseras para luego caer pesadamente de un costado. Estaba muerto. João tenía ahora un problema mayor. Se encontraba a pie. Quedarse allí significaba morir, sin agua, sin comida. Emprendió una penosa caminata en dirección hacia donde su grupo se había alejado. Pero él no era vaqueano en rastreos y pronto dejó de encontrar indicios, continuando a caminar, desviándose hacia el oeste, internándose más y más en territorio paraguayo en vez de dirigirse al Brasil. Es que él también tenía su destino trazado, su hado maligno, al que estaba encadenado y que necesariamente debía cumplirse, y éste lo estaba guiando hacia el sitio de su trágico final. Esta situación errante duró varios días, con sus noches. Estaba perdido.